importante entrevista a un distinguido invitado, a un gran amigo de todos nosotros, al doctor Guido Gómez Mazara, quien además de ser un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, este próximo domingo Guido estará lanzando oficialmente su candidatura a la presidencia de la República Dominicana por la precandidatura por el Partido Revolucionario Moderno en un evento que será en el Club San Carlos. Pero me imagino, Guido, que no solo viniste a hablar de esto, porque contigo podemos hablar de muchos temas dentro y fuera del PRM. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido, Guido. Siempre un placer. No es coincidencia que Lenche esté a mi izquierda, pero de izquierda hasta la derecha, que se contrapone con la izquierda de tu izquierda. Gracias por la invitación. Con Fafa. Guido. ¿Está Guido con Fafa? La salud. Ustedes saben Lo que tú estabas diciendo. debo decir, antes que espérate. Fafa, porque Fafa ha tenido una relación más cercana en los últimos tiempos, pero con Guido. Pero cuando yo estaba en la universidad siendo dirigente estudiantil, tuve sí mucha cercanía con Guido. Guido estaba chiquitico, por cierto. Oye. Sí, ¿Ya estaba en la universidad? Sí, no, exacto. yo sí, pero él no. No, lo que pasa es que mi madre era empleada del Departamento exacto. de Relaciones Públicas de la UAS y me llevaba, mami trabajaba Exacto, con te don llevaba Máximo con Avilés Blonda. frecuencia. No, frecuentemente. Sí, Bueno, y tú encima eres de eso, pero además cuando habían actividades memorando quizás no solamente la muerte de su padre o la vida de su padre, también la de otros grandes dirigentes revolucionarios, también Guido, siendo chiquito, nos acompañaba, por supuesto. Pero junto tú con eres, su madre. tú eres contemporáneo con Guido. No, me llevo, tanto, yo le llevo. Pero, Fafa, yo en esa época lo agarraba de la mano. Lo agarraba de la mano en la universidad cuando caminábamos, porque a veces hacíamos unas marchitas y él estaba. Estaba Guido también. Miren, déjeme decirle. Guido y yo tenemos un vínculo personal que, en cierta medida, yo siento que con la ausencia de su padre debo desempeñar alguna función también como su padre. Porque el Moreno y yo éramos combatientes, que combatíamos mucho la vida. Y Carmen, su madre también. Y él y mi hijo son como si fueran, creadores compartidos de la vida. Pero aquí se produce, y es por lo que estos tigres me están invitando, Invocando. una reacción porque me preguntaron, ¿y qué usted cree de Guido? Y yo dije, Guido es un candidato para el futuro. Tiene la formación y la experiencia que no tiene ningún joven de esta época. Y en ese marco él tiene un futuro, porque hay un vacío de gente que promete ser eso. Desde luego, ahora yo creo que no es su hora. Que ahora lo que yo impulso es la continuación de Abinader, pero si Abinader se compromete a echar hacia adelante su promesa de los cambios que él tiene, pero que no ha abordado con fuerza. Pero yo quiero reiterar mi confianza personal en Guido. Yo fui que hablé en la inauguración del acto en lo que él confesó su vocación. Y su mamá y él saben que pueden contar conmigo. Ahora fue una apreciación que yo creo que tiene validez. Pero esto es parte de su campaña, de su promoción y de su afirmación. Pero Y antes yo de le entrar en deseo las éxito. perspectivas políticas, sería bueno que nos hable de esa actividad del domingo. Ok, ¿En qué consiste? muchísimo Para gusto, después mucho entrar a Lo de algunas Fafa, sí, mira. consideraciones. Quiero introducir mi participación con ustedes reiterándoles las gracias y diciéndole que de conformidad con las reglas de la legalidad, a partir del 1 de julio, el mandato de la ley dice que hay un proceso que va del 1 de julio al 1 de octubre, donde los partidos tienen oficialmente el espacio para competir. En el caso específico de mi partido, el Revolucionario Moderno, se ha establecido que en lo que concierne al tema de la aspiración presidencial, la convención va a ser voto universal, directo y secreto. Yo siempre prefiero que la sociedad vote. Sin embargo, debo reconocer que la jurisprudencia de los dos anteriores procesos a la candidatura presidencial fue mediante el método de voto universal, directo y secreto. Tú sabes que, primero, la naturaleza humana es tan grande que le da dos oídos para que uno escuche dos veces más de lo que habla. Las reflexiones que hace Fafa, las respeto. Pero un político como yo, que actúa casi siempre con ideas no coincidentes con el status quo, nunca puede ser anestesiado con la tesis de que otros decidan cuál es su tiempo.
Yo tengo que construir mi mayoría en la sociedad y en el partido en función de lo que terminen los tiempos. Y hago un resumen. A José Francisco Peña Gómez, salvando las distancias, porque el doctor Peña Gómez no es una figura que se repita fácilmente. Estoy colocando el contexto histórico en que él se desarrolló. Al doctor Peña Gómez siempre lo anestesiaban con la falsa tesis de que él tenía que esperar para otro. Y a lo mejor en el año 1974 pudo presentarse de candidato y no lo hizo. En el 78 tenía las condiciones y no lo hizo. En el 82 no lo hizo. Siempre las tuvo. Esperó el 90. Porque hay gente que siempre cree que puede determinar la capacidad de uno posponer Y en el los 90 en eventos unas condiciones muy políticos. específicas. Y frente a eso, yo respeto todos los comentarios, pero yo prefiero que sea la base del partido y una parte importante de los ciudadanos que se han inscrito en el partido que determinen ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos representar hacia lo interno del partido una corriente que tiene 3 elementos característicos. El primero, reivindicar la naturaleza de un partido auténticamente democrático, progresista, conectado con los sectores populares y convencido de que en la práctica política en la República Dominicana, un modelo de partido como el PRM tiene que estar cerca de los sectores excluidos siempre, en ese mismo orden. Yo pienso que el modelo democrático dominicano es un modelo democrático donde los componentes ideológicos han pasado a un tercer, cuarto y quinto plano y donde estamos frente a un evento profundamente peligroso, donde la fuerza de ámbitos estrictamente económicos y empresariales quieren sustituir el rol de los partidos políticos. Y frente a eso andamos en una especie de elitocracia planteada, donde la sociedad quiere pluralidad y participación, pero los instrumentos políticos se resisten. Hago un balance de mi partido. Todo el mundo sabe las características de la ruptura. Nos fuimos porque no había democracia en el anterior partido. Y llegamos a este y ha pasado lo siguiente. Hablo de acontecimientos, no de ficción. Cuando teníamos que elegir la convención interna del partido, se le negó a la base de la organización participar. ¿Sí o no? Se le negó. Se le negó. Bajo argucias y tecnicismo. Se le negó. Cuando la dirección del partido tenía que ser reestructurada sobre la base del voto democrático, se impuso gente, que era lo que le criticábamos a Miguel Vargas. No estoy en contra de que gente ingrese. Favorezco los métodos democráticos, porque resulta contraproducente que mi partido sea capaz de sustituir de manera antidemocrática a Fafa, Cocuyo, Ramón y Tony por las 2 personas que ingresaron, pero en tercer orden. Yo leo los acontecimientos recientes y le doy esta información, porque hay políticos de mi generación que no tienen fascinación por la historia, pero los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. En el viejo partido, mantuvimos en el poder cuando Guzmán le legó a Jorge Blanco. Perdimos cuando insistimos con Hipólito. ¿Cuál es el inconveniente? Que en el día de hoy hay una sociedad que tiene la suficiente información para darse cuenta cuando los políticos le hablan mentiras, le engañan y entran en contradicción entre lo que predican y lo que practican. Yo quiero decir aquí en este programa que yo creo profundamente en la base del partido y en su derecho a la participación. Y yo lamento que en pleno siglo XXI tenga que venir aquí. No solo a exponer mis criterios a decir el día que lanzo mi candidatura, sino a recordarle que resulta contraproducente que mi partido intente bloquear, obstruir e imposibilitar que la diáspora de la organización, es decir, los compañeros y compañeras que fuera de la República Dominicana están organizados en el partido y que para el 2024 representan 1,2 millones de personas, se le impida votar a la candidatura presidencial. ¿Bajo qué argumento? Sin embargo, Y los dueños de la remesa. eso es un pleito. Pero van a poder colaborar. Eso es un pleito. Pero van a poder Entonces, colaborar. Pero ¿bajo qué argumento? es un argumento irresponsable y cantinflesco, porque ¿Cuál es? dicen, para la elección de los diputados en ultramar sí puedes votar, pero para la candidatura presidencial no puedes ¿Pero votar. por qué? ¿Tú sabes por qué? Quiero saber. Porque es el modelo de voto no clientelar. Es el modelo que no depende ni de la cerveza, ni del chicharrón de pollo, ni te voy a nombrar en el gobierno. Y por vía de consecuencia, solo O sea, el construye... voto de la diáspora, Sí, tú dices. No es direccionable. Exacto. Solo construyen espacios de participación donde de antemano tienen garantías de un voto conducido por las clásicas prácticas. Una pregunta, clientelares. Guido. En tu actividad es este domingo. Sí. Cruz San Carlos, ¿qué hora? 10 de la mañana. Ok. Tú lanzas
tu precandidatura al interno de tu partido. Correcto. Ok. ¿Qué ha decidido el partido en base a lo que establece la ley electoral y demás y de partido con relación al modelo o método de elección que ha decidido el partido y si ya lo decidió? No, en el caso específico de la diáspora, que estamos citando, lo que hay es una especie de recostarse en una decisión de hace 5 años donde los argumentos eran estrictamente financieros y la gestión de Castaños dijo que no tenía los recursos y por vía de consecuencia no se podía votar. ejercer. Entonces, ese es el tema de los recursos. Pero ya están los recursos en la Junta. No hay argumento. Ahora, el partido de forma callada establece las reglas de competencia e ignora la posibilidad de que se vote hacia la presidencia de la República. Y Pero eso es violación de evidentemente, derechos. pero Violación de totalmente. derechos fundamentales. Además, en una gestión de Junta Central Electoral encabezada por Román Jaques, que la gente se le quiere olvidar, que fue ridiculizado, afectado y dañado cuando paseaba por las calles del país y le quitaron su escolta, producto de una sentencia favorable a mí. La única. La única. Sí. De 27 contrarias. Nosotros 27 denunciamos cosas. eso. Yo creo que Como medio en donde una gestión denunciamos eso. de él, es imposible que se le conculque un derecho fundamental. Ahora, vamos a la Realpolitik. ¿Por qué no quiere? Vamos. ¿Cuál va a ser el modelo que ha decidido los organismos que tienen que decidir? Pero ¿por qué no quieren? Voy a explicar por qué no quiere. Pero ¿cuál ha sido el modelo? Si el partido método. ya decidió qué método va a decidir para elegir. No, voto universal, directo y secreto en el ámbito de lo presidencial. La Sin matrícula embargo, del partido. todo el que esté inscrito. Sin embargo, en otros ámbitos de elección, las encuestas, todo el mundo sabe lo que es eso. Claro. Esa es la voluntad del sector oficial de imponer los suyos en cada una demarcación. Antidemocrático de arriba abajo. Pero en el caso de la diáspora, repito, 1,2 millones de personas van a votar en el 24. En Y la son- diáspora. Sí, y son buenísimos los compañeros para darle ayuda a los candidatos, procurarles recursos y meter 10 mil millones de dólares de economía. ¿Cuál es el problema? Mira, las demarcaciones fundamentales. Estamos hablando de que en una comisión interna del partido, casi 400,000 compañeros tienen derecho a votar. ¿Cuál es el problema? Sí, entonces no lo pueden manipular. El cónsul dominicano en Puerto Rico se lo mandaron de aquí. El cónsul en Nueva York se lo mandaron de aquí. El de Boston se lo mandaron de aquí. La de Miami se lo mandaron de aquí. El de Orlando se lo mandaron de aquí. El de Madrid se lo mandaron de aquí. Entonces, los compañeros que hacen el esfuerzo, que buscan los votos, que ganaron con 64% en la comisión interna y con 70% en las elecciones nacionales, se sienten indignados porque desde aquí le mandan dirigentes de esta demarcación. No les reconocen el esfuerzo de ellos. Y tú debes saber cómo van a reaccionar desde el punto de vista de la convención. Como no pueden competir en ese escenario, están impidiendo que la diáspora participe. Yo quiero decir que a partir del lunes, yo voy a la Junta Central Electoral, mañana, tarde y noche, a hacer conciencia de que tienen que dejar que los compañeros de la diáspora participen en el proceso. Los recursos Guido están ahí Gómez- para Totalmente. garantizarlo. Guido Gómez Totalmente. Mazara cuenta con el favor de esa base del PRM que de alguna manera tendrá que tomar la decisión de quién va a ser el candidato a la Tú presidencia. sabes que hablar en primera persona nunca es elegante, pero ustedes son observadores de los últimos procesos. Todo el que está aquí sabe por qué no fueron una convención voto universal, directo y secreto para la dirección del partido. Todo el mundo aquí lo sabe. Todo el mundo aquí lo sabe. Porque Paliza no me ganaba una convención. Eso lo sabe todo el mundo, comenzando por el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Perfectamente. Yo apelo al voto de los sectores internos en la organización. La gente que cree en un proyecto democrático. Mira, hay muchos fantasmas con la falsa idea de que hay aquellas luchas fratricidas en el partido entre Jorge Blanco, Magluta y Peña Gómez se van a reproducir. Nosotros tenemos el nivel de madurez de superar eso. Y ya la confrontación entre Hipólito y Luis demostró que se puede competir de manera civilizada. Ahora, ¿dónde están los elementos fundamentales? Hay una crítica interna de que una parte importante de los compañeros que trabajaron en el éxito electoral no han sido retribuidos. Y como no han sido retribuidos, hay una presunción de que habrán de votar contrario al interés de quien habrá de ser el candidato del oficialismo, que es Luis Abinader, a lo que tiene derecho. Sin embargo, es importante que la gente apueste a la consistencia. En este país, y escúchame que lo diga delante de ustedes, primero son amigos míos, pero tengo un medio de comunicación. En esta época de la posverdad, cuando tú tienes 7.400 millones de pesos en publicidad, dando vuelta en esta sociedad, te construyen relatos que no se corresponden con la realidad, pero te los construyen. O sea, ¿cuál ha sido la idea? En el PRM hay un candidato único, Luis. Mentira. Por ejemplo, otras personas
que competimos hacia lo interno del partido, nunca nos incorpora en las encuestas. A propósito de eso, Guido, el acto del domingo, en horas de la mañana, ¿cierto? Sí, 10 de la mañana. Ok. ¿Tú has determinado, has podido ver si hay presión desde el gobierno, desde los funcionarios públicos, para que gente militante no asista por temor a perder sus puestos de trabajo? Mira, esa es una postura tan rastrera y degradada que yo no quiero hacer referencia. Sin embargo, pensar que nosotros como organización política representamos el cambio, de verdad, no de mentira, y que a un pobre compañero lo quieran manipular en función de su empleo. Pero está sucediendo. Evidentemente que sí, hombre, y le ponen presión a los compañeros. Yo tengo amigos que me llaman. Por ejemplo, el método de las encuestas no es otra cosa que no sea diputados, senadores, alcaldes, regidores que quieren preservar su posición. No salgan con ninguno de los otros candidatos porque de nosotros depende la posibilidad de que ustedes se mantengan. Esa es una manipulación. Aquí no tiene que ver inclusive con mi partido. Cuando tú observas el sistema de partidos en la República Dominicana, te darás cuenta que mientras la sociedad quiere democracia, los instrumentos llamados a democratizar la sociedad son autoritarios. Pero tú llevarías, por ejemplo, Guido, dentro de su plataforma, su pujante declaración de principios sobre los contenidos de su partido, aspirantes que tú digas, yo apoyo tal diputado, sí, claro, tal senador. Lo voy a hacer. ¿El domingo se podrán dar anuncios sobre eso? No, durante el proceso, sí lo voy a hacer. Va a tener, o sea, Sí, de claro, tu equipo. voy a salir a defender. Mira, pero ¿quiénes son los que participarán en tu evento el domingo? ¿Es abierto, Sí, abierto. o está dirigido? Abierto. Es abierto. Bien, otra cosa, Guido. En Por algunas... ejemplo, yo planteé un debate hacia lo interno del partido Entre los precandidatos. de precandidatos. Primero, la política moderna no es aquella Ahora mismo que... son tres. Serían hasta tres. Hasta ahora. La política moderna no es la que posibilita un enfrentamiento de ideas civilizado y Se responsable. supone que Siempre sí. así. Y un Se partido, supone que siempre ha sido moderno así. no debe estar empujando en esa dirección. Sobre todo. Escríbanlo. Se van a inventar 554 excusas y 5.000 argumentos para que el partido no oficialice un debate. Sin embargo, en la campaña del 16, ¿ustedes recuerdan cuando Danilo fue a la reelección? Claro. que Luis sí. le pidió un debate. Un debate. ¿Ustedes recuerdan? Sí, Bien. claro. Yo tengo los videos de para la convención interna, él le pidió un debate a Hipólito. Y contra Gonzalo pidió un debate. Entonces ahora no quieren debate. Guido, ¿Tú ves? en los Déjame- últimos meses. Sí, adelante. Sí, Guido, he observado en algunas encuestas que no te incluyen, por supuesto, Claro. como candidato, precandidato, sino como una figura. Te evalúan como Eso figura para construir nacional. un relato. Sin embargo, aún así, noté, y me llamó mucho la atención, que tú has venido subiendo en algunas Las de preferencias, esas sí. encuestas, ¿no? En las preferencias, a tal grado que compite con las figuras más altas de Palacio, salvo el presidente. ¿Crees tú que eso se manifiesta en lo que podría ser el sentimiento de los miembros del partido al momento de la convención para elegir Lenchi, el candidato presidencial? Lenchi, el compañero que ustedes vengan a ver en Miche, ¿verdad? De Montecristi, en Higüey, en Jiménez Samaná, sabe que lo que nosotros representamos se parece más a ellos que la propuesta del candidato oficial que va a ser Luis Abinader. Pero eso es lo democrático, eso es lo plural, eso es lo participativo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Y la elección de Guatemala es un reflejo de eso. Sobre todo. Aquí hay muchos intereses que están permeando los medios de comunicación bajo el predicamento de que la capacidad de inversión de antemano establece la posibilidad de que ellos decidan lo que los otros tienen que decidir y no que los otros decidan por ellos mismos. Te doy ejemplos. En la lógica de las competencias en los últimos 20 o 30 años, mira lo que ha pasado. Hacia el interno del viejo PRD, la popular era Doña Milagro, ¿ustedes recuerdan? Sí, claro. Le ganó Hipólito. Sí. Uno. Cuando competía Jaime David y Danilo, el popular era Jaime, claro. Sí, ganó Debió Danilo. ser, sí. Bien. ¿Sabe quién era el popular en el Partido Reformista? Jacinto Peinado. Le ganó a Eduardo Estrella. Y todo el mundo sabe que todas las encuestas decían que Margarita le iba a ganar. A ver, ¿quién ganó? O sea, los pueblos son mucho más inteligentes de lo que presumen sus élites. Ahí vamos al tema de las encuestas, que juegan un rol condicionando el voto de muchos ciudadanos y ciudadanas. Pero sigo. Yo hacía referencia del caso de Guatemala.
Bueno, Guatemala hay un proceso de competencia. Hubo una sorpresa ahí. Sí. Una quiebra Sí. total de los... Se llama Bernardo Arévalo, hay que decirlo. No marcaba en la... Bernardo Arévalo, hay que decirlo. Y va a ser presidente, evidentemente, en agosto, porque es la segunda vuelta votada. ¿Por qué? Porque construyen la idea, digo yo, idílica, de ir posicionando y perfeccionando las preferencias de los ciudadanos y a fuerza de una inversión mediática condicionar esos resultados. Gracias a Dios, la gente es mucho más inteligente de lo que presumen algunos. Mientras tanto, hacia lo interno del partido yo estoy planteando un cuerpo de ideas que no constituyen una actuación de obstruir la gestión del presidente Luis Abinader, que tienen la intención de representar una rectificación en aspectos esenciales de la política del gobierno. Yo te voy a decir en los aspectos que yo coincido y discrepo del gobierno, porque eso es lo democrático. Y además, a los gobiernos les viene bien las críticas, porque el ejército de melcochosos que siempre se aproximan a los gobernantes le hace mucho daño a la gente porque le generan la idea de que el país anda como esa burbuja, y no es así. En el caso específico del partido, tú dirás, en términos ideológicos, nosotros tenemos como referente a Peña Gómez, ¿no verdad? Y el fundamento doctrinario del partido es el socialismo democrático. Ahora, en términos de políticas públicas, ¿cómo se refleja eso? ¿Cómo eso incide? O sea, ¿ustedes creen que si Peña y Belice, Hugo, Franklin Franco, Tirso Mejía Ricardo estuvieran vivos entre nosotros, entendieran lógico que hay que cobrarle dinero a los compañeros para aspirar? O sea, ahí. No, y el monto. y el monto también. O sea, si mañana una persona decide... Ya está contaminada, el proceso democrático que me dijo que le dolía de esos Entonces, si mañana un dirigente de Consuelo, Padilla, que ha sido alcalde toda su vida, dice, no, yo quiero ser senador, 150,000 tablas. ¿Qué es eso? Guido, a propósito de los nombres que señala, probablemente tú eres uno de los miembros de los dirigentes de ese partido que conoce con nombre y apellido a todos los dirigentes a nivel nacional, desde hace muchas décadas. La semana pasada el Partido Revolucionario Moderno cerró su lista de reservas, 6 senadurías, 38 diputaciones, 32 alcaldías, y en los últimos meses hemos visto, digamos, cómo tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo han propiciado un proceso de captura o de cooptación o de sumatoria de líderes veteranos del PLD. A lo interno de las bases del PRM y de la dirigencia media y alta, ¿cómo se puede sumar al final esto como una suma positiva o una suma negativa en función de los resabios que deja tú tener que incorporar como posible senador de una provincia o posible alcalde de una provincia a una persona que se pasó 16 años adversándote, por ejemplo? Mira, Federico, eso pasa porque la lógica de lo estrictamente aritmético está prevaleciendo frente a la consistencia de un partido político. Es evidente que estamos en un proceso donde los parámetros ideológicos no juegan un rol en la vida política y que el pragmatismo ha producido una calidad terrible en el ámbito municipal, congresional y hasta presidencial. Entonces se juega esa lógica. Mira lo que pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sentido de estímulo tiene un compañero que le ha dedicado 20 o 30 años a la coherencia de militar en una organización cuando no teníamos posibilidades? Jaquimelle, un ejemplo. Barahona, Jaquimelle. Carlito Pollo. ¿Quién es Carlito Pollo? Carlito Pollo es alcalde actualmente. Fue del PRD, se fue para el PLD. El partido lo somete hace 5 años por corrupción. En 2 grados jurisdiccionales lo condena. La Suprema el 12 de enero lo condena, pero el partido lo juramenta y el alcalde reservado. Tú dices, pero acá no estamos poniendo loco, O sea, ¿qué señal tú le das a ese compañero que tiene 20 años aquí en Maya trabajando con nosotros? Guido, aunque sabemos que andas en este debate de tus aspiraciones y cosas, no nos gustaría dejarte ir sin saber tu opinión sobre algo que gravita fundamentalmente y gravitará en los próximos 4 años sobre el tema de la Cámara de Cuentas. No sé si has fijado postura sobre ese tema que tu partido está discutiendo a lo interno de la instancia, si se hace juicio político o si se pide una renuncia masiva. Yo estoy a favor del juicio político. Juicio político. Totalmente. Para todos. Para todos. Pero antes de eso, o sea, antes de tú irte, yo necesito escuchar y seguro que la población también. No solo la plataforma de tu pensamiento, pues sería demasiado, por lo menos 2 ideas centrales de lo que tú entiendes tiene que ser el rumbo del país desde la óptica de un gobierno dirigido por ti. En primer lugar, el gran drama del modelo democrático dominicano es su propensión a insistir en excluir los históricamente excluidos.
El modelo económico dominicano Excluir a los excluidos. a los históricamente excluidos. El modelo económico dominicano tiene una propensión a generar la falsa idea de que crecimiento económico es una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Cuando tú vas a las estadísticas, eso no es así. Debería ser. El modelo económico dominicano expresa lo siguiente en términos aritméticos. Hace 25 años, Héctor Valdés hizo un estudio sobre el tema de la economía dominicana y determinó que el 10% de los más ricos representaban 34% del PIB. Hoy, 25 años después, 10% de los más ricos representan el 55% del PIB. Esta es una democracia y un modelo de inequidad y de exclusión. Yo creo en un modelo de generar los niveles de enriquecimiento para distribuir con mayor justicia entre los muchos que no tienen nada respecto de los pocos que lo tienen todo. En ese mismo orden. Otro componente que yo creo que ha sido producto de la actual coyuntura y expresa el nivel de inequidad social, porque resulta contradictorio que una economía que crece, los niveles de inseguridad se profundizan. La delincuencia, la inseguridad. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir al mercado delictivo porque le vienen ganas. En la República Dominicana cada 6 minutos. Delincuente. En la República Dominicana cada 6 minutos hay un acontecimiento delictivo. Óiganlo, cada 6 minutos. Y frente a eso, no hay una respuesta que no sea otra cosa que construir el relato sobre la base de que hay que mejorar la policía, hay que hacer un sinnúmero de cosas. En un país donde 550,000 jóvenes entre 18 y 35 años ni trabajan ni estudian, tú lo estás empujando a un mercado de actividades ilegales. Por eso yo pienso que la mejor forma de reivindicar lo que representó Peña y lo que debe ser la esencia del Partido Revolucionario Moderno es generar un modelo democrático de mucho más inclusión, donde desafortunadamente, y eso podemos discutirlo en otro espacio, corremos el riesgo de que si la noción elitista prevalece en la forma de hacer política, hay mucha gente que tendrá razón por qué asociarnos a nosotros como un partido de élite. Y tú tienes que gobernar para todos los sectores de la vida nacional. A veces se incomodaron conmigo cuando yo dije que era un partido con una visión popicrática de la política. Y no era un invento ni una intención de segmentar la confrontación política a través de esas etiquetas de clase. Ya Juan Bosch habló de tutumpote, pecueso largo, hijo de machepa. Sí. La gente en el partido tiene que tener la sensación de que cuando construye mayoría en la sociedad, las políticas públicas se traducen en eso. ¿Dónde está el discurso nuestro respecto a las 3 causales? ¿No incorporamos en el programa de gobierno las 3 causales? ¿Qué ha pasado que no hemos generado esa mayoría? Y que no me venga a decir nadie que son respetuosos del Congreso, porque esas mismas mayorías han sido útiles para los préstamos. Entonces, el partido necesita un nivel de coherencia en esa dirección, en ese mismo orden. Solo lo doy como estadística, porque yo pienso que si empujamos un debate, ojalá sea un debate efectivo. ¿Tú sabes cuánto es la inversión del sector salud de este gobierno? 1.9 del Producto Interno Bruto. 1.9. ¿Tú sabes cuál es el modelo de inversión en América Latina? 5% del PIB. Pero frente a ese cuadro, ¿tú sabes cuánto ha financiado el Bandex a las clínicas privadas en la República Dominicana de este gobierno? 3.000 millones de pesos. Ese es el banco de Bandex. Sí. El Bandex. Era BNB antes. Sí, entonces yo creo que el gobierno tiene que estar más cerca de esos sectores, porque al final de la jornada... ¿Cuánto que era prestado? 3.000 millones. Al final de la jornada, cuando hay un sistema público hospitalario con tantas falencias, tú no puedes priorizar fondos para el sector privado. Pero el ministro de Salud Pública es un empresario del sector salud. Guido, en el gobierno hay muchos empresarios de muchos sectores. Sí. Guido, Ramón también. No estoy en contra de los empresarios, estoy a favor. No, pero no para que gobierne. Ramón también, Ramón Alburquerque también ha lanzado también tiene su precandidatura. Todavía no ha hecho un acto oficial. Sí, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ah, bueno, pero mala mía. Ustedes son los dos principales adversarios del presidente de la República. Pero más que adversarios, competidores. Bueno, competidores. Sí. Si va a la reelección. ¿Ustedes de alguna manera tienen un discurso común frente a Luis? ¿Ustedes de alguna manera se podrían unir frente a una posibilidad de que Luis sea candidato? Y de no ser así, ¿ustedes seguirían montados en la campaña del PRM? No, primero, vamos por partes. Yo soy una persona que tiene vocación democrática. Yo siempre he estado donde tengo que estar. Por ejemplo, en el 94 yo estaba con Peña. En el 96 yo estaba con Peña. En el 2004 yo seguí con mi partido. Otros no hicieron eso. Otros estaban con Leonel Fernández. O sea, yo siempre he estado donde tengo que estar. Primera respuesta. Segunda respuesta. Lo que más le conviene a un partido democrático es el disenso respetuoso, porque yo nunca emito consideraciones personales, por el contrario.
Yo pienso que en la medida que tú personalizas el debate, pierde crédito tu argumentación. Pero en ese mismo criterio, yo debo decir que estamos frente a un fenómeno peligroso, donde los instrumentos partidarios que legitiman a sectores excluidos que ven en la práctica política un mecanismo de participación, terminan siendo solo instancias al servicio de grupos económicos. Eso es preocupante, eso es molestoso, porque el gran legado de Peña y de mucha gente que lo dio todo por este país es hacer de la participación política un espacio plural. Ahora, yo te invito, o invito a cualquier ciudadano, si siente que en las políticas fundamentales del gobierno hay esa esencia, hay esa raíz de carácter socialdemócrata. Yo pienso que no. Por eso pretendo representar una postura de rectificación en lo que concierne al tema del partido. Aquí no es cambiar de caballo, es sustituir el jinete, ¿eh? Te llamo a la parte final, Guido, Sí. Antes de que reitere tu actividad del domingo, pero no podemos dejarte ir una posición que ha fijado la doctora Milagro Ortiz Bosch sobre lo que ha revelado la Contraloría y deficiencia en algunas instancias públicas, que ha dicho, bueno, eso es subsanable. No, quien tiene facultad para determinar lo subsanable o no de un proceso es el Ministerio Público, no la Dirección de Ética Gubernamental. Como el Ministerio Público determinó las características del proceso contra un exministro de la Presidencia. Tu actividad del domingo. Yo creo mucho en la institucionalidad. Además, ningún ciudadano o ciudadana está por encima de la ley y puede abrogarse facultades de la ley. Yo quiero aprovechar la oportunidad para que este domingo, a las 10 de la mañana en el Club San Carlos, los amigos, compañeros y compañeras que creemos en un partido diverso, plural, participativo, donde la fuerza de las ideas prevalezca, donde el cumplimiento sea la palabra entre nosotros, nos acompaña a iniciar todo un proceso de mucha fe de lo que queremos representar el cambio dentro del cambio en el partido. Gracias, Guido, por estar aquí, por compartir estas inquietudes y estas informaciones y sobre todo por poner a conocimiento a la ciudadanía de ese importante evento que tendrá lugar este domingo, en donde tú lanzarás formalmente tu aspiración a optar por la candidatura del Partido Revolucionario Moderno. Te deseamos suerte. Muchas gracias. Gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.